Continuamos con las clases de Auditoría 1, ciclo lectivo 2020. Hoy vamos a ver la unidad número 3 en esta presentación referida al riesgo de auditoría. En esta clase solamente vamos a estudiar el concepto del riesgo y sus componentes. Veamos. Cuando hablamos de riesgo, algo ya hemos hablado en clases anteriores. Siempre hemos dicho que para entender el concepto de riesgo hay que pensar en que existe algo que se llama un objetivo. Entonces, si hay un objetivo, el riesgo es todo aquello que se opone al logro de ese objetivo. Y esto vale no solamente para la auditoría, vale para cualquier actividad del ámbito humano. Por ejemplo, si tengo que hacer una liquidación de impuestos, el objetivo es de ese trabajo que haga la liquidación y determine el impuesto correctamente, respetando las normas, los plazos, y que el impuesto que determine no sea ni de más ni de menos, sea el correcto. El riesgo es la posibilidad, el peligro de que haga algo mal y el impuesto esté mal. O si estoy haciendo una liquidación de sueldos, el objetivo es liquidar el sueldo de acuerdo a las normas vigentes como corresponde y a lo que el empleado ha trabajado. El riesgo es el peligro de que esa liquidación esté mal hecha y después tenga problemas, juicios, etc. Bueno, en la auditoría vale exactamente lo mismo. Siempre vamos a decir que riesgo es aquello que se opone al logro de un objetivo. Por lo tanto, para conceptualizar el riesgo de auditoría tenemos que recordar cuál era el objetivo de una auditoría de estados contables. Dijimos en su momento que el objetivo de una auditoría de estados contables es emitir un informe que contenga una opinión respecto de la información que contienen esos estados contables. Si este es el objetivo, surge por oposición que el riesgo es el peligro o la posibilidad o el peligro de emitir un informe con una opinión incorrecta. Ahora bien, esta es la definición general, ¿sí? Riesgo, el peligro de emitir un informe con una opinión incorrecta, porque decimos que el objetivo de auditoría, de una auditoría de estados contables, es emitir ese informe. Pero dentro de lo que es, a esto lo vamos a emplear un poquito más, vamos a ir un poquito más allá, desgranando un poco esto de los objetivos de auditoría. Dentro del trabajo de auditoría, ya nos vamos a meter bien en el trabajo. La auditoría tiene una serie de objetivos. Acá ya no estoy hablando del objetivo general, que sigue siendo el mismo, sino ya de objetivos propios del trabajo de auditoría. Para entender este tema, nos vamos a ubicar frente a un trabajo de auditoría. Entonces tengo un conjunto de estados contables. Ustedes recuerdan que los estados contables son un conjunto de afirmaciones. Estoy auditando estas afirmaciones y qué es lo que tengo que lograr, qué es lo que yo tengo que buscar. En primer lugar, tengo que cerciorarme de que esas afirmaciones que están en los estados contables existan. Primer objetivo, existencia. ¿Qué significa esto? Significa decir que tengo que cerciorarme de que esos activos, pasivos o resultados, lo que fueran, sean reales. Esto es, si yo tomo como ejemplo, digo en la cuenta caja tengo un saldo de 10.000 pesos, el objetivo de existencia implica decir que esos 10.000 pesos son reales. Esta formulación está hecha en términos de afirmaciones de existencia, pero también vale para las afirmaciones de hechos pasados. Si yo digo, tengo el saldo de la cuenta ventas, el objetivo de auditoría no se llama existencia, se llama o se formula en términos de acaecimiento, es decir, tengo que cerciorarme de que esas ventas acaecieron, ocurrieron, fueron reales. Sigamos. Además, tengo que cerciorarme de que esas afirmaciones que están en los estados contables, no solamente que existan o que hayan acaecido, sino además que sean de propiedad del ente. O sea, que esos activos o esos pasivos o esos resultados que están figurando en los estados contables sean del ente y no sean de un tercero. No parece una cosa difícil de entender
cuando miramos ciertos tipos de afirmaciones, ¿verdad? Si en algunos casos puede ser complicado, ustedes me dicen, bueno, pero si habían 10.000 pesos en caja, si están en la caja del ente, de la empresa, se supone que son del ente. Bueno, está bien. En ese caso la posesión del bien hace presumir que es del ente, pero no necesariamente es así en todas las afirmaciones. Imagínense que ustedes pueden encontrarse con bienes de cambio recibidos en consignación. Están en posesión, en propiedad, están en poder del ente, pero no son del ente. Bueno, sigamos. Además de cerciorarnos de que las afirmaciones existan, que sean de propiedad del ente, también tenemos que asegurarnos de que estén todas las que deben estar. Esto se llama integridad. Significa que no existan omisiones, que todo lo que está en los estados contables es lo que debe estar, que no está faltando nada. Y además, con la auditoría tenemos que cerciorarnos de que todo eso esté correctamente medido, o sea, que se hayan medido los activos, los pasivos, los resultados, utilizando las normas contables argentinas que correspondan y asimismo que estén correctamente expuestos. Objetivos de presentación. Bien, ahí están los objetivos de auditoría, es decir, yo encuentro un estado contable lleno de afirmaciones, tengo que cerciorarme que esas afirmaciones existan o hayan acaecido, que sean de propiedad del ente, que no existan omisiones, que estén correctamente medidas, y correctamente expuestas. Por deducción, por oposición, ya sabemos cuáles son los riesgos. Si el objetivo es que todos los activos existan, el riesgo es que algún activo, pasivo, resultado, en realidad no exista. O sea, que yo tenía una afirmación de 10.000 pesos en caja, que cuando fui a abrir la caja no había nada, o había 9. O que no sea del ente, se opone al objetivo de propiedad, que existan omisiones, que pueden existir como lo acabamos de mencionar, que hayan problemas de medición, que existan errores, que esté mal medido o que esté mal expuesto. Entonces, el riesgo de auditoría se entiende como el peligro o la posibilidad de emitir un informe que contenga una opinión incorrecta. Está bien, pero eso en términos generales. Ya específicamente dentro del trabajo de auditoría, mirando los objetivos, el riesgo se da o se formula en términos de esos 5 objetivos de auditoría: existencia, propiedad, integridad, medición y presentación, que se oponen a los riesgos que acabamos de ver. ¿Qué más podemos decir del riesgo de auditoría? En primer lugar diremos que es inevitable. Uno diría, bueno, ¿por qué inevitable? Yo podría hacer un gran trabajo y evitarlo. No. Y digo que es inevitable porque, en primer lugar, porque no hay exámenes completos. No hay posibilidad de decir, voy a hacer una auditoría de todo. Voy a ver todas las afirmaciones que están contabilizadas, las voy a mirar una por una, voy a mirar la documentación, voy a hacer las pruebas de auditoría, voy a hacer todo lo que haya que hacer. Bueno, para empezar, eso es bastante difícil, ¿no? Generalmente las auditorías tienen un costo, para el auditor tiene un costo, tiene equipo de trabajo, tiene horas de trabajo. Además, las auditorías están contratadas para ser cumplidas en un tiempo limitado, no es que yo tengo toda la vida para hacer una auditoría, motivo por el cual es bastante difícil hacer un examen completo. Y aún así, en el hipotético caso que yo pudiera hacer un examen completo, que tuviera todo el tiempo del mundo y todo el presupuesto del mundo, aún así pueden existir omisiones. Es decir, yo voy a auditar todo lo que está contabilizado, voy a revisar todo lo que está documentado, pero a lo mejor aún así puede ser que hayan sucedido operaciones que no están contabilizadas. Así que el riesgo va a existir de todas maneras. ¿Qué más? El desempeño negligente no encuadra en el concepto de riesgo. Esto tiene que quedar bastante claro, porque desempeño negligente, ¿qué significa? El negligente es aquel que se expone a un peligro creyendo que no va a ser alcanzado por este. Entonces yo diría, en esta auditoría no voy a hacer la verificación de los inventarios.
voy a correr el riesgo de que estén mal. Bueno, eso no es riesgo, ¿no? Eso es negligencia. El concepto de riesgo que nosotros estudiamos parte de la base que el auditor va a desempeñar su trabajo de la manera correcta, que va a hacer todo lo que deba hacer, y decimos que a pesar de ello va a haber un riesgo de auditoría. ¿Qué más? El incumplimiento contractual no encuadra en el concepto de riesgo, obviamente. Es decir, que yo digo que no voy a poder hacer mi trabajo o que no lo voy a terminar por alguna razón, esto no es un problema de riesgo, esto ya es otra cosa, ¿sí? Haya habido cuestiones de fuerza mayor, cuestiones de ajenas al trabajo de auditor en donde no se puede cumplir con el contrato, esto ya no sería una cuestión de riesgo de auditoría en los términos que estamos estudiando, sino otro tipo de situaciones. Posibilidades. Generalmente cuando nosotros pensamos en el riesgo de auditoría y decimos, uy, me hicieron pasar el río con botas, o sea, yo emití una opinión limpia cuando en realidad no debió ser así. ¿Se acuerdan? La opinión limpia es cuando yo digo opinión favorable sin salvedad. Y no descubrí o no me di cuenta de que habían cosas que de haberlas sabido hubiera emitido otro tipo de opinión. Bueno, esa es una de las posibilidades. También encuadra en el concepto de riesgo la situación contraria, es decir, que yo haya modificado, que haya afectado la opinión, cuando en realidad no había motivos para hacerlo. Uno dirá, bueno, pues esta es una hipótesis de menor cuantía, si se quiere. No, es lo mismo. El caso es el mismo. Estoy emitiendo un informe incorrecto. Sigamos. Vamos a ver ahora componentes del riesgo. El riesgo de auditoría es uno solo, es el riesgo de auditoría. Pero para su estudio, para su análisis, para su administración, lo vamos a dividir en tres componentes, como sería algo así como, no son parte, pero lo más parecido. Vamos a hablar del riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de falta de detección. Reitero, son conceptos que lo hacemos al solo efecto del estudio, del análisis, de la administración del riesgo. Pero el riesgo de auditoría es el riesgo de auditoría y punto. Comencemos. Riesgo inherente. Bueno, la palabra inherente ya nos está dando una idea, nos está dando una pista de qué estamos hablando. ¿Qué significa que algo sea inherente? Inherente es algo que forma parte de algo, que es inescindible, ¿no? Es algo así como mi sombra, ¿sí? Donde yo voy, ahí está mi sombra. No me puedo separar de ella. El riesgo inherente es aquel que está presente siempre, siempre, que no depende de la auditoría externa ni la auditoría interna. Así tenga auditoría externa, interna, tenga sistemas de control, tenga lo que tenga, el riesgo inherente siempre está. En términos técnicos lo vamos a definir de esta manera, que es la posibilidad, o el peligro, de que una afirmación incluida en los estados contables en realidad no exista, o que debiendo estar en los estados contables no esté, o no esté por su valor correcto. Esto puede pasar en cualquier afirmación, ¿sí? O sea, siempre cabe la posibilidad de que alguna afirmación que esté en los estados contables, que figure, que esté expuesta, en realidad no exista. Se afectó el objetivo de existencia, ¿sí? O que debiendo estar no esté, o sea, problemas de integridad, o no esté por un valor correcto, o no esté mal, o no esté presentada correctamente, integridad, exposición, medición. Y esto puede pasar con cualquier afirmación de los estados contables, en todas pasa, pero no pasa en todas de la misma manera. Por eso, para entender bien el concepto de riesgo inherente, tenemos que evaluar cómo son los distintos grados de riesgo inherente que tienen las distintas afirmaciones de los estados contables. Vamos a hacer una evaluación. Entonces, evaluemos a ver cuál es el grado de mayor riesgo inherente de las distintas afirmaciones. En primer lugar, tenemos cuentas con alto grado de estimación. Bueno, se imaginan, una cuenta con alto grado de estimación tiene un riesgo inherente altísimo. ¿Por qué? Y imagínense que si tiene un alto grado de estimación significa que no hay una medida precisa o técnicamente cuantificable
para determinar si la estimación es correcta o incorrecta. Si es una estimación. Veamos algún ejemplo. Si estoy viendo el rubro créditos por ventas, yo sé que la norma, la RT17, dice que ningún activo debe figurar expuesto por más de su valor recuperable. Me pregunto, ¿serán recuperables todos los créditos por venta? La respuesta es que los que no son recuperables han sido objeto de una previsión que en realidad es un cálculo de una desvalorización estimada de esos créditos. Eso es una estimación. ¿Estará bien esa estimación? Alguien la estimó. Algunas veces la estimación puede tener una base cierta. ¿Sí? Tengo un cliente que quebró. Bueno, si quebró, desapareció del domicilio, ya no existe. Bueno, está claro, ahí no hay problema. Pero entre eso hay una gran cantidad de situaciones en donde uno estima. Bueno, entonces si hay mucha estimación, es muy difícil saber si es que eso está bien o mal. No solamente pasa con ese tipo de estimaciones, hay rubros también como que parecen muy cuantificables objetivamente y no lo son. Imagínense ustedes los bienes de uso. En los bienes de uso hay un componente que se llama las depreciaciones. Las depreciaciones se hacen sobre la base de una vida útil que, salvo raras excepciones, la vida útil es una estimación también. En algunos casos, ciertos tipos de maquinarias o ciertos tipos de bienes tienen una vida útil definida. Tiene tantas horas y punto. Pero esto sucede en muy pocos casos. En la mayoría de los casos que nosotros vemos en las pymes, la vida útil se estima. Y de acuerdo con la estimación de vida útil va a ser el cargo que se va a hacer de depreciaciones al resultado del ejercicio. Y en algunas actividades, en donde hay mucha inversión en activos fijos, actividades industriales, actividades de servicio, este componente es muy importante en la determinación del resultado. Entonces imagínense ustedes la importancia, la trascendencia que tiene una estimación. Sigamos. Cuentas que tuvieron muchos ajustes en el periodo anterior. Encontrar una cuenta que en el periodo anterior tuvo muchos ajustes me hace pensar en dos cosas o dos posibilidades. Una es que se trata de cuentas que posiblemente el sistema de control interno no mira mucho o no hay establecidos muchos controles para esas cuentas, entonces ahí se contabiliza cualquier cosa. Y ahí le meten de todo y ya está. Y después a fin de año vamos viendo y después ajustemos. Entonces esto nos da la idea de que una cuenta que se ajusta mucho es una cuenta que tiene poco control, se realizan sobre ella muchas cosas y después se ajustan. O al revés, son cuentas que se utilizan para ajustar cuando uno dice, y esto no sé qué hacer, lo mando ahí y después veremos. Cuentas que resulten de transacciones complejas. Una transacción se considera compleja cuando cabe la posibilidad de que algún componente de ella pueda ser interpretado en forma incorrecta. Por ejemplo, pasa bastante con todas estas adquisiciones que se hacen o mantenimientos de bienes de uso en industrias, en donde es muchas veces muy delgada la línea entre la mejora y el gasto, entre el activo y el resultado. Entonces ahí hay transacciones complejas en donde no sé si esto es una mejora, si es un gasto. Puede pasar muchas veces en algunas operaciones en donde hay cierta complejidad impositiva y puede llegar a confundirse un gasto con un crédito de impuesto. Bueno, se supone que no debería pasar porque los especialistas en impuestos deberían descubrirlo. Pero algunas veces las transacciones son complejas y permiten que se produzcan estas situaciones. Cuentas que representan activos sensibles. Sensible es aquel activo que es fácilmente convertible en dinero en efectivo. Ahí está la sensibilidad. ¿Sí? El dinero en efectivo es el activo más sensible. ¿Por qué? Porque el que se lo lleva no tiene que hacer más nada. Ya está, lo puede gastar. Mientras que el que se lleva un bien de uso, primero tiene que ver cómo hace para sacarlo de la empresa y segundo, cómo hace para convertirlo en plata. Bueno, entonces la sensibilidad de un activo es
mayor mientras más fácil sea su conversión en dinero efectivo. Esto no quiere decir que lo único sensible sea el dinero, no. Todos los activos son sensibles, algunos más, otros menos. Cuentas que surgen de transacciones inusuales o muy concentradas a fecha de cierre. La transacción inusual, muy concentrada a fecha de cierre, ¿qué nos hace pensar? Y bueno, yo digo, a fecha de cierre es cuando, no estoy diciendo el día de cierre del ejercicio, el día del calendario, no, no. A fecha de cierre es cuando se están haciendo ya todos los procesos para el cierre del ejercicio, que no necesariamente es el día de cierre, generalmente es varios meses después. ¿Qué pasa? Y ya tengo todo procesado, ¿no? Ya estoy viendo, ya tengo algunos borradores, ya estoy viendo los balances de saldo. El que está armando los estados contables ya está en condiciones de saber y mira, qué está pasando acá, los resultados no están dando bien, no nos está gustando, entonces, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco esto? Entonces ahí es donde puede suceder esto, que se empiezan a hacer muchas operaciones al cierre para mejorar el resultado. O bien puede pasar lo contrario, que durante el año nadie se preocupó demasiado en conciliar cuentas, en hacer ajustes, en revisar, y al último momento, cuando las papas queman, se pusieron a hacer ajustes y a lo loco, entonces se concentran a fecha de cierre una gran cantidad de operaciones, que no necesariamente están contabilizadas con la fecha de cierre, puede estar contabilizada con cualquier fecha de valor anterior, pero se concentran a fecha de cierre. Por último, cuentas que resulten de transacciones no sujetas al proceso ordinario. El proceso ordinario es todo aquello que contiene las distintas actividades de control que prevé el sistema para que se contabilice algo. Si de repente hay cuentas que no pasaron por el proceso ordinario, significa que son cuentas que no han pasado por todos los filtros y todas las actividades de control que deberían existir. Esto generalmente pasa con las transacciones entre partes relacionadas. Partes relacionadas son las sociedades controlantes, controladas, vinculadas. Como somos un grupo económico, son parte de un mismo grupo, entonces por ahí las operaciones se hacen un poquito más relajadas, sin seguir todos los controles, ¿no? Se hacen operaciones sin toda la documentación necesaria, como el jefe de una es el jefe del otro, se conocen, capaz que son de la misma familia, mandame esto, por teléfono se pacta, y bueno, ahí pueden pasar estas cosas. Es decir, estos son factores que hay que considerar en la evaluación del riesgo inherente. Veamos qué pasa con el riesgo de control. Va a indicar, su palabra nos va a indicar de qué se trata. Cuando nosotros hemos estudiado en la unidad anterior el control interno, habíamos visto que uno de los objetivos del control interno era lograr que la información contable sea confiable. Entonces, el riesgo de control se va a definir como la posibilidad, el peligro de que las actividades de control definidas, o sea, los controles internos, no prevengan, no eviten, no detecten o no corrijan hechos susceptibles de representaciones erróneas. Es decir, nos interesa el control interno, desde luego, pero nos interesan todas actividades de control que tienen impacto en la información contable. Si el sistema de control interno no previene, no detecta o no corrige hechos susceptibles de representación errónea, tenemos un problema de riesgo de control. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos viendo un sistema de compras a proveedores. Y bueno, ¿qué pasaría? En un sistema de compras a proveedores nosotros tendríamos como mínimo un control interno, una actividad de control que diga que para contabilizar una compra se debería tener el remito conformado, o la orden de recepción o el informe de recepción conformado. Mejor el informe de recepción, porque el remito ya vamos a ver que puede tener algunos problemas. Entonces, ¿qué pasa si de repente el sistema de control interno permite, posibilita que se contabilicen facturas de proveedores sin el informe de recepción? Y tenemos un sistema de control interno que no está previniendo que exista
una representación errónea. ¿Por qué? Porque se contabilizó una compra que en realidad no acaeció, porque no ingresó la mercadería. Entonces no tengo la contrapartida en el inventario. Por lo tanto, el riesgo de control está en relación inversa con la eficacia del control interno. Mientras mejor sea mi control interno, menos riesgo de control hay. Mientras más flojito sea el control interno, mayor es el riesgo de control. No vamos a decir mucho de esto porque ya lo hemos estudiado en la evaluación del control interno. Pero ¿qué hicimos o qué vamos a hacer? Y bueno, tenemos que identificar los controles que sean relevantes y eficaces para cada afirmación, y luego de todos ellos, ver cuáles son los puntos débiles o cuáles son las fallas de control, y según lo que encontremos, vamos a tener que diseñar pruebas de control y sustituirlas según el resultado. Bueno, en este punto de riesgo de control vale todo lo que ya hemos estudiado en la unidad anterior cuando vimos la evaluación del control interno. Por último, tenemos el riesgo de falta de detección. El riesgo de falta de detección, en realidad cuando ustedes los ven en los textos, dice riesgo de detección. Está bien, el riesgo se llama riesgo de detección, pero en realidad el riesgo es la falta de detección. Este es el riesgo propio del auditor. Es el riesgo que es propio. Acá sí no es el mismo caso que el riesgo. El riesgo inherente no depende de la auditoría. El de control tampoco, aunque sí puede influir con la evaluación del control interno. Pero acá estamos ya entre el riesgo propio del auditor. ¿Por qué? Es el peligro de que las pruebas que aplique el auditor no detecten representaciones erróneas. O sea, tiene que ver con la eficacia del trabajo de auditoría. Acá tiene que ver con la forma en que el auditor ha diseñado las pruebas de auditoría, con el alcance de las pruebas, con la oportunidad de las pruebas, y de acuerdo con esto se va a dar la mayor o menor posibilidad de detectar hechos susceptibles de representaciones erróneas. Una representación errónea es algo que figura en los estados contables y está mal, o que no está y debiera estar. O sea, yo digo un ejemplo. Estaba viendo, por ejemplo, los pagos a proveedores o los egresos de fondos, los pagos de tesorería. Y bueno, definí una muestra, tomé una muestra de operaciones, de meses, de periodo, como fuera, y a lo mejor en esa muestra no encontré, no surgió nada. Y bueno, capaz que si hubiera tomado esa, en vez de esa muestra, hubiera tomado otra, a lo mejor ahí hubiera encontrado cosas que estaban mal. Bueno, esto forma parte del riesgo de falta de detección. Por eso, para evaluar los factores que hay que considerar en la evaluación del riesgo de falta de detección, tenemos que mirar básicamente el alcance y la oportunidad de las pruebas de auditoría. Desde luego que el riesgo de falta de detección tiene que ser colocado en relación inversa con los otros riesgos. ¿Qué significa? No significa que sea inverso, no es inverso, ¿no? Siempre. Significa que si yo tengo una afirmación en donde el riesgo inherente es alto, entonces tengo que incrementar el alcance de las pruebas de auditoría para tratar de reducir el riesgo de falta de detección. Dicho en forma casera, supongamos que yo, volviendo al ejemplo anterior, encontré que en el circuito de compras a proveedores hay muchas fallas. Encontré además que el tipo de mercadería que se comercializa es muy sensible. Entonces tengo riesgo inherente alto, riesgo de control alto. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, para cerciorarme de que no haya cosas que estén mal en esas afirmaciones vinculadas, o sea, en la cuenta compra, tengo que incrementar la cantidad de pruebas que voy a aplicar en la cuenta compra. O sea, voy a tener que hacer un trabajo exhaustivo con un alcance importante. Si tomo una muestra, la muestra va a tener que ser muy representativa, y de esa manera voy a lograr bajar el riesgo de falta de detección. Ojo, no estoy bajando el riesgo inherente ni estoy bajando el riesgo de control, estoy bajando el riesgo de falta de detección. Entonces, componentes de riesgo son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de falta de detección,
que, como le acabo de decir, se debe analizar siempre en relación inversa con los otros riesgos para poder administrarlo en una auditoría. Con lo cual terminamos esta clase. Continuamos con las clases de Auditoría 1 ciclo lectivo 2020. Estamos estudiando la unidad 3 del programa referida al tema riesgo de auditoría. Esta clase está dedicada al tema factores de riesgo y hechos reveladores de factores de riesgo, puntos 3 y 4 de esta unidad. Para iniciar este tema vamos a preguntarnos, o vamos a tratar de entender a qué nos referimos cuando hablamos de factores de riesgo. Nosotros venimos hablando del riesgo como el peligro, la posibilidad de que nuestro objetivo de auditoría, que es expresar una opinión, no se logre, o que ese objetivo se vea malogrado como consecuencia de haber emitido una opinión que no se ajusta a la realidad de la información contable examinada. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué es posible que esto pueda suceder? ¿Qué cosas pueden suceder para que nosotros estemos expuestos a este riesgo? La respuesta es evidente, y lo que puede pasar es que la información contable objeto del encargo, ya sea una auditoría u otro encargo, puede ser que esa información esté mal, y que la información esté mal y que nosotros no advirtamos que esté mal. Pero nos vamos a detener en este punto, es decir, ¿por qué puede estar mal una información contable? ¿Por qué un juego de estados contables puede contener información que es incorrecta? La respuesta nos la dan los factores del riesgo. La información contable puede estar mal por dos razones. Porque alguien la hizo mal, alguien deliberadamente la hizo en forma diferente a la que debiera ser, o bien porque alguien equivocadamente cometió errores llevando a que esa información no se ajuste a la realidad. En el primer caso hablamos de un fraude y en el segundo caso hablamos de un error. Estos son los factores del riesgo, el fraude y el error, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Comencemos con el fraude. El fraude se define o se entiende como un acto intencional que da como resultado una representación errónea. Que quede claro que acá nosotros no hablamos de fraude en general, no hablamos de fraude como un delito tipificado en el Código Penal, sino hablamos del fraude que tiene, bueno, hay casos de fraude contable que están tipificados en el Código Penal desde luego, pero acá estamos hablando como un fraude que da como resultado una representación errónea, es decir, alguna maniobra que se ha realizado contablemente para que los estados contables o la información contable emitida muestre algo que no es, algo distinto a lo que debería mostrar. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, acá para que esto suceda intervienen o tienen que intervenir distintas partes, y las partes son todas. No es que solamente uno pueda llevar a cabo alguna de estas maniobras. Puede llegar a ser en algunos casos muy excepcionales, pero por lo general un fraude con impacto en los informes, en los estados contables, tiene varias partes que intervienen. La administración, los empleados, pueden ser parte de los clientes, los proveedores, puede haber terceros que intervienen. Es decir, la comisión de un fraude siempre involucra a distintas personas. ¿De qué manera? Hay muchas formas de fraudes que generan impacto en la información contable. Nosotros vamos a analizar tratando de sintetizarlas en grupos generales para que lo podamos analizar. Un fraude implica, entre otras cosas, en primer lugar, manipulación de registros y documentos. Manipular un registro significa generar una registración dentro, ya sea accediendo a sistemas informáticos o mediante otro artilugio, modificar registraciones. Generalmente esto se hace a partir de documentos.
uno puede modificar documentos. Si uno modifica un documento, automáticamente se modifica la registración. Veamos un ejemplo. Se hizo una cobranza por 10.000 pesos. El cliente, el que pagó, se llevó su recibo original por 10.000 pesos. Pero la persona que cobró decidió quedarse con una parte. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si yo permito que se contabilice el recibo de 10.000 pesos, lo que va a pasar es que mi saldo va a estar por encima de las existencias que tengo. Entonces, hago algo. Modifico el documento, lo adultero a ese duplicado para que se contabilice por el valor real ingresado, mejor dicho, obviando la parte que desvió el que hizo la cobranza. En ese caso, la contabilidad va a reflejar el saldo que verdaderamente tiene el cajero en su poder. Pero va a tener que manipular algo, porque claro, adulteró un documento. Ese documento adulterado normalizó la situación de la cuenta caja, el saldo, pero hay un problema que es el saldo de la cuenta del cliente. Ese cliente que canceló con lo que pagó, pero con lo que se contabilizó no canceló. Entonces habrá que hacer alguna manipulación y adulterar otro documento, como por ejemplo habrá que emitir una nota de crédito para que se regularice la situación del saldo de la cuenta del cliente. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, no estoy queriendo darles ideas, no, simplemente estamos tratando de analizar cosas que se pueden hacer o que pueden pasar y que alteran la información contable en forma fraudulenta, manipulación de registros y documentos. Hay una variedad enorme de modos de modificar los registros y documentos. Sigamos. Malversación de activos. La malversación de activos es darle a un activo un destino diferente al que tenía. Este es el típico fraude practicado por aquellos que sustraen activos de la empresa. Por supuesto que la malversación se configura cuando se realiza en beneficio propio o en beneficio de un tercero con el cual estoy vinculado. Esta malversación de activos normalmente se hace acompañada de alguna otra maniobra, porque si yo tomo activos y después no los restituyo, obviamente que la información contable va a hacer que mi maniobra quede a la vista, quede descubierta. Entonces, la maniobra de malversación de activos siempre va acompañada de otra maniobra que es la manipulación del registro, la manipulación de documentos o algo de esto. A menos que la persona que está haciendo esta maniobra sea verdaderamente una que ya ha perdido el rumbo y no le interesa nada que lo descubran o no. O que sepa que hay tanta impunidad dentro de la empresa que los controles son tan malos que no se va a descubrir. Bueno, sigamos. Supresión o omisión de los efectos de una transacción en registros o documentos. Bueno, suprimir los efectos de una transacción es algo bastante sencillo, ¿no? Aunque no parece así, la forma de escribirlo y de definirlo da la imagen o la impresión de que fuera una maniobra así súper compleja. Pero les doy un ejemplo bastante sencillo. Supónganse que ustedes tienen un sistema de compras a proveedores en donde con ciertos proveedores y en función de volúmenes de compra o de alguna otra cuestión comercial, obtienen bonificaciones importantes de los proveedores. Y esas bonificaciones se instrumentan en notas de crédito. Bueno, entonces se decide no contabilizar las notas de crédito. Parece una tontera, ¿no? Es decir, ¿cuál es el efecto de no contabilizar una nota de crédito? ¿Y qué les parece? El efecto de no contabilizar una nota de crédito es disminuir el débito fiscal. La nota de crédito disminuye el crédito fiscal de las compras. Al no contabilizarla generan un problema de disminución de débito fiscal o evitan la disminución del crédito fiscal. La nota de débito la nota de crédito de compras incrementa el débito fiscal o lo que es lo mismo disminuye el crédito fiscal de compras.
Si no se contabilizan, bueno, se paga menos IVA. Y esto es un fraude. Ahora uno dirá, bueno, pero va a quedar mal la cuenta del proveedor. Sí, la cuenta del proveedor va a quedar como pasivo. Va a quedar disminuido la ganancia por las bonificaciones obtenidas, obviamente va a quedar disminuida. Otro fraude va a pagar menos impuestos a las ganancias. En fin, están viendo que se suprimen los efectos de una transacción, no se contabiliza y genera una catarata de situaciones fraudulentas que tienen un impacto grave en la información contable. Sigamos. Registro de transacciones sin sustancia. La sustancia es lo que le da sentido a una transacción. Si yo contabilizo algo que no ha sucedido, hago creer que ha pasado algo que en realidad no sucedió. Esto ha dado lugar a muchos fraudes contables en la historia. Hace poco ha habido acá en Argentina uno muy grande que todavía anda dando vuelta en algunos juzgados, en donde se contabilizaban facturas que eran servicios de consultoría, gastos de publicidad que no habían existido nunca. Se contabilizaban y se pagaban, ¿eh? Bueno, era un fraude porque en realidad lo que pasaba ahí es que se encubría una maniobra para sacar fondos que iban a parar a los bolsillos de otra gente. Eso es registrar sin sustancia, es decir, está el comprobante, están todos los papeles, las autorizaciones, está todo bien, pero no ha ocurrido el hecho. Se pagó un gasto de publicidad, pero no existió la publicidad. Esto es registrar transacciones sin sustancia. ¿Qué impacto tiene? Tiene un doble impacto. Puede ser una malversación de activos, pero a la vez es sin duda modificar resultados. Imagínense, contabilizo un gasto de publicidad que no se hizo, que no existió. Genero una registración que disminuye resultados del ejercicio. Estamos hablando de registraciones con de alguna cuantía que sea significativa. Pero además genero un pago a un proveedor que no hizo ningún servicio. Doble maniobra, ¿verdad? Eso es registrar transacciones sin sustancia. Estamos hablando de fraude. No es porque aquí alguien contabilizó una compra y no sabía que no llegó la mercadería. Bueno, estaríamos en otra parte, estaríamos en la categoría siguiente, que es la del error. Pero acá estamos de actos intencionales. Veamos una categoría más. Mala aplicación de normas contables profesionales con intención. Es decir, valiéndome del conocimiento de las normas, las aplico en forma incorrecta con intención de defraudar. Por ejemplo, nosotros sabemos que los bienes de cambio se deben medir al costo de reposición. Bueno, por error, perdón, intencionalmente, no por error, sino intencionalmente, decido no medirlos al costo de reposición, mido con otro criterio distinto, que las normas prevén para otras situaciones. Por ejemplo, digo, los voy a medir al costo histórico. Nosotros sabemos que la medición a costo histórico está permitida solamente en aquellos casos en los cuales no es posible obtener costos de reposición. Acá supongamos que yo tengo costos de reposición, pero por una ventaja fraudulenta decido aplicar costo histórico. Ahí estamos aplicando normas contables con intención de defraudar. Defraudar quiere decir generar un resultado, generar valores de activos o de pasivos distintos de los que deberían mostrar. Como verán, el espectro de riesgo es grande, hay un montón de situaciones que se desprenden de cualquiera de estos 5 puntos que acabamos de analizar. Avancemos. Vamos a ver ahora el error. El error, digamos, tiene una formulación totalmente distinta porque son equivocaciones. Pero quiero aclarar una cosa. Uno tiende a pensar, bueno, el error no me voy a hacer mucho problema porque es una cosa más humana, es una cosa de menos jerarquía que el fraude, y no es así. Tanto el fraude como el error tienen la misma consecuencia. La consecuencia es que la información contable es incorrecta. Si la información contable es incorrecta para nosotros en la auditoría, el peligro es exactamente el mismo. Más aún, hay algunos autores que escriben
que el error es más grave todavía. Yo lo he leído varias veces esto y nunca lo termino de entender, pero siempre viendo en la experiencia de lo que nos pasa a diario, descubro que sí es verdad. ¿Por qué? Porque, bueno, el fraude sí es grave, porque la capacidad de la gente para generar estafa es enorme, sí, muy grande. Pero el error es peor, porque la estupidez humana es ilimitada. La capacidad de hacer cosas mal es increíble. Y bueno, el impacto es el mismo. La información contable es incorrecta y el peligro de emitir un informe equivocado es el mismo. ¿Qué implican los errores? El error pueden ser, y bueno, pueden ser errores matemáticos. Un error matemático se puede dar en cualquier parte, en un comprobante, en donde se calculó mal el impuesto. Se puede dar en un cálculo de depreciaciones de bienes de uso, en donde se utilizaron mal las tasas. Se puede dar mal en una medición contable cuando se están haciendo devengamientos de gastos financieros o de cualquier tipo de cálculo que se haga puede incluir errores matemáticos. No deberían suceder hoy por hoy con la cantidad de herramientas que nos da la tecnología, pero siguen ocurriendo. ¿Qué más? Omisión involuntaria de hechos, ¿no? Acá en el caso anterior hemos hablado de la supresión de los efectos de una transacción. Acá hablamos de omisión involuntaria, es decir, cuando se omiten contabilizar operaciones, se las omite. Alguien se olvidó, quedaron en un cajón, quedaron cosas ahí, o bien se registran en forma inoportuna, que esto es peor. Fíjense qué pasa si se produjo una compra. Esta compra de mercadería generó un ingreso de bienes de cambio. Las mercaderías ingresaron al inventario antes de la fecha de cierre del ejercicio, pero la factura de compra no se contabilizó porque, bueno, alguien se demoró, andaba dando vueltas por ahí, y luego se contabilizó con retraso y se contabilizó en el ejercicio siguiente. Fíjense el impacto que tiene esto. Parece una pavada, pero ¿qué pasa? Cuando ustedes miren la fórmula del costo de mercadería vendida lo van a entender. El componente compras se debió incrementar al registrar las compras. No se registró. Y el componente existencia final sí se incrementó porque ingresó la mercadería y se inventarió. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el costo de mercadería vendida va a ser inferior al que debería ser. Y es un error. ¿Por qué? No porque no se haya contabilizado, se contabilizó en forma inoportuna. Mala interpretación de hechos. Esto es mala interpretación de cosas que suceden por error. En la parte impositiva hay un rosario de ejemplos de esto, ¿no? ¿Cuántos impuestos hay que son créditos de impuesto y se contabilizan como gastos? Y viceversa, que son gastos y se contabilizan como créditos de impuestos. O que son créditos de impuestos y se reconocen, pero resulta que la condición para su recupero no se cumplió, no se dio, y bueno, no se interpretan adecuadamente los hechos, se generan errores. Pasa también, como lo hemos comentado en alguna clase anterior, con algunos tipos de mejoras y gastos en donde suele ser complicado distinguir si hay un activo o si hay un gasto. Entonces hay una mala interpretación, de hecho, genera errores. Y también pasa en los errores la mala aplicación de normas contables profesionales sin intención, por ignorancia, por desconocimiento. Algunas normas contables que deberían aplicarse de una manera se aplican de otra, generando un error que tiene el impacto en la información contable. Quiero que quede claro esto. Nosotros no podemos subestimar el error o jerarquizar el fraude. Tanto el fraude como el error son factores que van a dar como resultado el mismo problema, es decir, información contable incorrecta y peligro de que nuestro trabajo de auditoría no lo advierta y termine en un informe erróneo. Sigamos, vamos a ver ahora que se llama hechos reveladores de factores de riesgo de auditoría. Ya dijimos cuáles son los factores de riesgo, el fraude y el error. Nosotros no podemos saber, no podemos adivinar si es que la información contable que estamos por auditar
está impregnada de algún fraude o de algún error o de errores o fraudes. No lo sabemos. Sin embargo, hay una serie de hechos que son indicios que revelan la posibilidad de que existan fraudes o errores. Cuando hablamos de indicios, significa, no quiere decir que siempre que yo encuentre alguna de estas cosas que vamos a analizar ahora, significa que hay un fraude o hay un error. No. Significa que es mayor la probabilidad de que existan. Por eso, vamos a estudiar estos hechos reveladores utilizando el apéndice de la NIA 240. La NIA 240 ya está derogada. La NIA 240 se llamaba fraude y error. Su contenido ahora sigue estando, pero no en la NIA 240, sino que ahora está repartida en un conjunto de otras normas internacionales que tratan lo mismo, pero de una manera diferente, un poco más dispersa. Nosotros, para estudiar este tema, utilizamos el apéndice de la NIA 240 con fines de estudio. Es mucho más práctico, dado que en un par de páginas está sintetizado todo lo que queremos ver. Veamos. Algunos hechos reveladores de factores de riesgo de auditoría son estos. Hay algunos hechos relacionados con la administración, son categorías, ¿no? Relacionados con la administración. Veamos algunos casos, veamos algún ejemplo. Esto sucede cuando, por ejemplo, la administración de una entidad, obviamente la administración referida a la parte que tiene el manejo financiero y contable, cuando está dominada por una sola persona o por un grupo reducido de personas. Cuando esto pasa, uno diría, hay una sola persona que se sabe todo pasa por sus manos, todo hay que preguntárselo a esta persona, todo hay que pedirle autorización, esta es la persona que sabe dónde están los papeles, esta es la que sabe los códigos, esta es la que sabe todo. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Y pueden pasar dos cosas: que esta persona se vea superada y comience a cometer errores, o bien que esta persona, viendo el poder que tiene, pueda hacer cosas para beneficiarse, generando malversación de activos, adulteraciones de registros, de documentos en beneficio propio, que no pueda ser advertido por nadie. ¿Qué más? Relacionados con la administración. Puede pasar también que pasa esto cuando hay una estructura corporativa que es demasiado compleja, siendo que no está justificado y que haya tanta complejidad. Esto sucede en las organizaciones, muchas veces se ve en las organizaciones gubernamentales, casi siempre, donde hay demasiada burocracia, uno no sabe para qué. Hay tantos jefes, subjefes, hay tantos papeles que pasan por tantas manos. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que se diluyen las responsabilidades. Entonces, el día que alguien descubre algo y quiere encontrar al responsable, tiene ante sí un laberinto difícil de transitar. Otro problema relacionado con la administración se da cuando hay muchas fallas en los controles internos, y estas fallas, que podrían corregirse, no se corrigen. Uno hizo una auditoría un año, encontró fallas de control interno, hizo las recomendaciones para que se corrigen, vamos al año siguiente, siguen las debilidades, siguen las mismas fallas, vuelve a recomendar, corrijan acá, y no se hacen estas correcciones. Entonces, uno tiene que pensar que acá hay alguien que está interesado en que esto se haga mal. También, relacionado con la administración, otro hecho revelador es que hay demasiada rotación de algún personal clave, sobre todo los que están vinculados a la parte contable, a la parte financiera. Entonces, ¿por qué rotan tanto? ¿Qué pasa? Y lo que puede estar pasando es que no quiero que la gente que esté aquí termine de conocer todo, que conozca un poquito y que se vaya, que conozca un poquito y que se vaya, que no llegue a entender qué es lo que está pasando. O al revés, puede pasar también, otro hecho revelador es cuando hay demasiada escasez de personal en algunos lugares claves, en los departamentos de compras, de contables, de crédito, hay demasiada escasez de gente. Entonces dice, pero ¿qué a la empresa qué le cuesta poner una persona más acá? No le representa algo grave, y sin embargo hay escasez. Evidentemente quiero tenerlo al tipo ese tapado de trabajo para que no levante la cabeza
y se ponga a olfatear lo que está pasando. Por último, también un hecho revelador de problemas relacionados con la administración es cuando existen cambios frecuentes, muy frecuentes, de los auditores, de la asesoría legal, de la asesoría contable. Es por lo que les señalé recién, ¿no? Es decir, que existe la posibilidad, o no quiero que los que están ahí se enteren de lo que está pasando. Sigamos, otro grupo de hechos reveladores son las presiones inusuales dentro o sobre la entidad. Cuando hablamos de presiones inusuales hablamos de algo excesivo, algo extraordinario, ¿no? Cualquier empresa, cualquier pyme que nosotros vemos, que atendemos, viven presionada por problemas de fondos, por problemas de mercadería, por problemas de empleados, por problemas de cliente, por problemas impositivos, previsionales. Pero no nos referimos a eso, nos referimos a las presiones inusuales. Veamos algunos casos. Por ejemplo, se da en empresas en donde están operando dentro de una industria, dentro de un rubro que está declinando. Se dedican a la comercialización de algunos productos que de repente ya no tienen muy buena venta, no tienen muy buena perspectiva comercial, entonces las fallas aumentan. ¿Por qué? Y bueno, imagínense, ustedes tienen de repente algún producto que venden y que ya no tiene mucha preferencia en los consumidores y bueno, salen a venderlo como sea, entonces ahí se flexibilizan las políticas de crédito, las políticas de precio, comienzan las fallas y comienza a declinar. Otra presión inusual se da cuando el capital del trabajo es inadecuado, es insuficiente. Esto genera también tentaciones de hacer algo para obtener un capital de trabajo mayor. Y si hay que tener mejor capital de trabajo, ¿quién me da el capital de trabajo? Y alguien que ponga plata, alguien que financie. Y si yo necesito atraer gente que invierta aquí, que financie, ya sean bancos, sean inversores, sean terceros, y tengo que mostrarle balances con muy buenos resultados, con muy buenos activos, tengo que mostrar algo lindo, ¿no? Esto genera desde luego problemas en las utilidades. Muchas veces las utilidades, la calidad de las utilidades se deteriora. ¿Por qué? Porque se toman muchos más riesgos de los que se deberían tomar, ¿no? Esto pasó en Estados Unidos con el tema de la burbuja inmobiliaria, que con tal de tomar, se hacían más y más operaciones a mucho riesgo. ¿Por qué? Y bueno, porque las utilidades se deterioraban, se tomaban demasiados riesgos hasta que explotó. Por ejemplo, acá pasa también. Uno dice, bueno, yo necesito levantar las ventas, tengo que tener un indicador de ventas mayores. Bueno, ¿qué podemos hacer para vender más? Y bueno, vendamos más a crédito. Bueno, pero nosotros para vender a crédito tenemos todas estas exigencias, todos estos requisitos. Y bueno, flexibilicemos algunos, flexibilicemos para poder vender. Entonces, ¿qué pasa? Se toman más riesgo. Se toman más riesgo y ahí puede haber más problemas de cobranza, y detrás de los mayores problemas de cobranza vienen los fraudes contables. Y porque de repente yo estoy viendo el rubro créditos por venta, me encuentro con una cartera de crédito que es morosa, morosísima, y debería contabilizar algunas previsiones de incobrable, y ahí vienen los fraudes, ¿sí? Bueno, también otra presión inusual es cuando la entidad, la empresa que estamos viendo, depende fuertemente de unos pocos productos o de unos pocos clientes, y estos están en problemas. Sigamos, hay muchas más presiones inusuales, pero solamente vemos aquellas que son muy comunes y muy reiterativas. Transacciones inusuales, ¿no? Esto ya lo hemos estudiado cuando hemos visto el riesgo inherente. Son transacciones inusuales, es un hecho que revela un factor de fraude, de error, especialmente cuando hay muchas transacciones a cierre de ejercicio, que tienen un efecto importante en las utilidades. Cuando digo cierre de ejercicio, recuerden lo que ya les he comentado en la clase anterior. No es que el día ese se hace en el día 31, se hacen no. Se hacen en cualquier momento, pero se hacen con fecha de valor, pero se hacen en el momento que se están realizando los trabajos de cierre contable del ejercicio. ¿Por qué? Y porque alguien está mirando ya los borradores de balance, está mirando los balances de saldo, está mirando los resultados y se está dando cuenta que los resultados no son los deseados, entonces empieza a cocinar, digamos, empieza a ver
a ver qué cosas podemos hacer, qué podemos imaginarnos, qué podemos contabilizar, y empiezan a aparecer una gran cantidad de transacciones que se registran así de una manera inusual y modifican resultados. Generalmente estos son fraudes. También transacciones con tratamientos contables complejos, ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Una transacción inusual que generalmente se da de una manera casi recurrentemente es la transacción con partes relacionadas. Estas transacciones, las que se hacen con partes relacionadas, como normalmente no están sujetas al proceso ordinario de todas las transacciones, tienden a contener errores o fraudes. ¿Por qué? Y porque sortean casi todas las actividades de control que están previstas para el resto de las transacciones. Partes relacionadas son sociedades controlantes vinculadas, en donde desde luego no solamente la vinculación es de capitales, la vinculación es absoluta entre las partes relacionadas. Generalmente los gerentes se conocen, son unos amigos, son de la misma familia, son del mismo grupo, comen asado los viernes. Entonces muchas de estas operaciones se hacen por teléfono. Bueno, y ahí pueden pasar todas estas situaciones de error o de fraude. Otra transacción inusual, los pagos de servicios, consultorías, abogados, agentes, excesivos con relación al servicio proporcionado, ¿no? Algo hemos estado diciendo hace un rato. No hablamos ya necesariamente de una transacción sin sustancia. A lo mejor tiene sustancia, pero parece excesiva. De repente que le paguen a un consultor, a un abogado, a un agente, una suma que es desmedida en proporción al servicio proporcionado, es una transacción inusual. No quiere decir que sea un fraude o un error, pero es un indicio, es un indicio. Pasemos. Hay otra categoría que dice problemas para la obtención de la evidencia de auditoría. Bueno, este es un caso, un clásico, ¿sí? Obviamente, imagínense que ustedes estén trabajando en una empresa y que esa empresa que los ha contratado para hacer una auditoría les retasee la información. Bueno, evidentemente acá está pasando algo. ¿Por qué no me quieren mostrar todo lo que yo tengo que ver? Puede suceder que hayan registros inadecuados, que los archivos estén incompletos, que no sean accesibles inmediatamente. Usted va a pedir un papel, quiero ver un legajo de comprobante, vuelvo mañana, ay, no he podido, tengo que pedirle permiso a no sé quién y ese no ha venido, no tengo la llave, vuelvo a la semana que viene. O la documentación es inadecuada, porque por ejemplo miro documentación y la documentación no tiene todas las autorizaciones correspondientes, faltan comprobantes, o hay en la revisación, en toda la revisión de comprobantes que voy haciendo, encuentro muchas diferencias, qué sé yo, hice una confirmación a un tercero, obtengo las respuestas de los terceros, me pongo a cotejarla con la información contable de la empresa, hay muchas diferencias, pido explicaciones y no me las dan, las respuestas que me dan son evasivas, son irracionales, irrazonables. Hay evasivas de la administración a contestar los requerimientos de auditoría, en fin, no puedo obtener evidencia de auditoría concluyente de lo que quiero ver. Esto es un hecho revelador de que ahí me están escondiendo algo, algo está pasando. A lo mejor no sea nada, pero es muy probable que sí lo sea. Por último, tenemos una categoría más que se da cuando encontramos problemas con los sistemas informáticos. Los problemas con los sistemas informáticos se dan básicamente por el acceso a los sistemas. Lo que impacta mayormente o lo que más tiene que ser considerado un hecho revelador es la imposibilidad de acceder, ¿no? Es decir, se han hecho cambios permanentemente, resulta que nos dan un menú para que nosotros podamos acceder a los sistemas para ver información. Cuando entramos al menú no nos deja ver las cosas que queremos ver, las que necesitamos, o cada vez que queremos ver algo tenemos que ir a buscar a alguien, pedirle permiso para que nos muestre, o cuando se cambian frecuentemente los programas y estos cambios no están documentados o no están puestos a prueba, no están aprobados, o cuando encontramos problemas de balance en sí de las transacciones. Imagínense
No debería pasar, pero hay veces que uno se encuentra saca un balance de saldo y resulta que los débitos no coinciden con los créditos. Se imaginarán lo que eso significa para un sistema informático, un pecado mortal, pero puede pasar. Es decir, los problemas con los sistemas informáticos impactan o suman algo más a todos los que hemos visto anteriormente. Bien, estos son hechos reveladores de factores de riesgo. Recordemos, factores de riesgo son el fraude y el error, y si aparece algunas de estas cosas que acabamos de ver, no quiere decir que haya fraude o error, pero es algo que nos llama la atención, que nos hace abrir los ojos para que cuando vayamos a diseñar nuestras pruebas de auditoría, pongamos el acento en aquellos lugares en donde hayamos advertido que existen hechos reveladores de factores de riesgo.